Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria al Señor. Este relato es muy conocido. Es conocido porque se habla mucho de este varón Zaqueo, porque era pequeño de estatura. Pero en realidad el Señor nos permita entender este pasaje. Eterno Dios, te damos gracias por la adoración, gracias por expresarte la gratitud de nuestro corazón. Padre, queremos también tener un oído atento a tu palabra, Señor, a tu hablar en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que el Señor iba, ¿no es cierto? Él tenía una misión. Él vivió para morir. ¿Cómo es eso? El Señor lo dijo en un pasaje, dijo en Juan 12:24, dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo, pero si muere, dijo el Señor, lleva mucho fruto. Dando a entender, ¿no es cierto?, en Juan 12:24, dando a entender que él iba a gustar la muerte, que él iba a morir, ¿no es cierto? Y a través de su muerte y de su resurrección, muchos más íbamos a ser engendrados para vida eterna. Entonces, el Señor, él se dirigía hacia Jerusalén. Él ya había anunciado a los discípulos los padecimientos que le esperaban. De hecho, en una oportunidad, cuando él estaba hablando con sus discípulos, le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos lo que le iba a acontecer. Y Pedro, en una buena intención, le dijo: no vayas, Señor, porque te van a matar. Y el Señor tiene que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo.
porque colocas la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Por cierto, que el Señor no le estaba hablando a Pedro mismo, sino que en ese momento al espíritu del maligno que había tomado dominio de los pensamientos de Pedro. Vemos entonces que en este pasaje, el Señor se dirige hacia Jerusalén, a lo que ya estaba anunciado, al propósito por el cual Él había venido, a morir en una cruz por el pecador. Pero dice que el camino, ¿verdad?, Él, y yendo hacia allá, dice, se desvía un poco de su camino, de su trayectoria, ¿ya? Como decir, por ejemplo, no sé, yo estoy aquí en Coronel y quiero ir a Lagunilla, pero yo sé que si me voy recto llego más rápido, pero él se va por Maule, por decir algo. Es decir, el Señor se desvía de su trayectoria hacia Jerusalén y pasa por Jericó. Jericó era una de las ciudades que estaba en el límite hacia afuera de las otras, de las ciudades que limitaban con Israel, de los pueblos. Y por lo tanto, en Jericó, un poco más allá, estaban también los samaritanos. Y estos pueblos no eran muy bien mirados por el resto de la nación de Israel. No eran muy bien mirados por el resto de los judíos, porque ellos se habían mezclado con otros pueblos y puntualmente, ¿no es cierto?, en Jericó habían allí algunas personas en esas ciudades, en esos lugares, que necesitaban de oír del Evangelio, que necesitaban de oír las buenas nuevas. Y en este deseo y en este propósito nosotros nos podemos dar cuenta que un día el Señor pasó por nuestro hogar, que un día el Señor pasó por fuera de nosotros y podía Él haber pasado de largo, pero sin embargo Él se detuvo. Yendo hacia otro lugar, el Señor se detuvo para hablar a nuestro corazón. Gloria a su nombre. Amén. Dice un canto que cantamos, dice, que si pasas por mi puerta, dice, yo te pido te detengas, mi Señor, ¿cierto? Hay enfermos en mi casa, necesitan sanidad. Es decir, ¿de qué está hablando eso? De invitar al Señor cuando pasa por fuera. De no estar adormecidos y dejar que pase de largo, porque si no la salvación, la bendición se va. Es así entonces como el Señor dice que pasa por esta ciudad, por Jericó, y dice que allí en esta ciudad había un varón que se llamaba Zaqueo. Y mire lo que significa el nombre de este varón. Sus padres le pusieron a este varón este nombre Zaqueo, que significa puro o inocente. El nombre que tenía, puro o inocente, eso significaba Zaqueo. Tal vez los padres de él tenían muchas esperanzas en su hijo, tenían muchos sueños para su hijo, pero vemos que a medida que este Zaqueo fue creciendo, empezó a ocupar, dice, una profesión no muy honrosa. Tenía una actividad no honrosa para el resto de los judíos. ¿Qué es lo que era él? Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Qué significaba un recaudador de impuestos? Era como una persona que tenía que, él servía, siendo judío, servía a los romanos. Y los romanos eran despreciables para los judíos. Y Zaqueo que estaba puesto por los romanos ahí, él podía, ¿no es cierto?, subir los impuestos cuanto quisiera, con tal de estar bien con los romanos. Pero él exprimía a su nación, él exprimía a su pueblo. Y en esa región, ¿no es cierto?, se caracterizaba, dice, porque ellos exportaban el bálsamo. El bálsamo era una sustancia muy usada por los pueblos antiguos. Era como algo aromático. Por lo tanto, había muchas personas que se dedicaban a esta actividad y había muchos impuestos por los cuales él podía cobrar.
Él se había enriquecido cobrando estos impuestos. Y no solamente él era un recaudador, sino que dice que él era jefe de todos los publicanos. Es decir, él tenía a su servicio muchos cobradores más. Él era un hombre que había hecho una gran fortuna. Él era un hombre adinerado. Él era un hombre que tenía una gran posición. Pero sin embargo, era despreciado por el resto de los judíos. Era repudiado. Seguramente cuando lo veían hablaban mal de él. Allí va el pequeño, el enanito, el chico, le dirían tal vez. Lo miraban en menos, lo despreciaban, ¿no es cierto? No solo por su estatura, sino también por su oficio. Porque no era honroso el oficio que él hacía. Dice después el verso 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué podemos entender nosotros? Mire, él era un hombre mayor, él era un hombre ya adulto. Sin embargo, dice, él no conocía a Jesús, pero él había oído del Señor. Él había oído de las bondades del Señor. Él había oído de las misericordias y de los beneficios que el Señor hacía a los afligidos. En un pasaje, el Señor un día vino un joven rico y le habla al Señor. Y le habla al Señor. Y le dice, Maestro bueno, le dice, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. Sí, eso lo he sabido, desde mi juventud los he guardado. Entonces vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Y él se entristeció de que el Señor le dijese eso, porque él era muy rico. Y él dice, ¿cómo yo he de desparramar y repartir todo por lo cual mis padres han trabajado tanto tiempo? Y dice que se entristeció y se dio la media vuelta y se fue. Y el Señor dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dice, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué significa eso? Alguien dirá, entonces el Evangelio no es para los que tienen bienes en esta tierra. No es para los que tienen una posición, para los que tienen más que otro. El Evangelio no es para ellos. El Evangelio es para todos los hombres. Para todos los hombres. Porque todos los hombres están bajo pecado, bajo condenación, bajo perdición. Ahora, vemos nosotros que en el caso de este Zaqueo era un hombre rico. Lo dice aquí. Era un hombre rico que tenía muchos bienes, que tenía muchas posesiones. Sin embargo, había algo tan importante que él no tenía. ¿Qué era lo que él no tenía? Él no tenía la salvación de su alma. Él sentía un peso en su alma. Él sentía un peso en su corazón. Y él necesitaba de que su alma experimentara un alivio, de que su alma experimentara un descanso. Hablaban tan mal de él, ¿verdad? Él había robado a tanta gente para enriquecerse, cobrando más de lo que no debía. Sin embargo, dice que cuando él supo de las bondades del Señor, él sintió en su interior el deseo de también conocer a ese Jesús del cual se hablaba tanto. ¿Y por qué? Porque él tenía la necesidad de que su alma pudiese descansar, de que su alma pudiese ser libre de la carga por la cual él había traído tanto tiempo. Por eso él se fue a vivir a esa ciudad, a las afueras, ¿no es cierto? Porque allí vivían los recaudadores, los publicanos, que no eran bien vistos por los demás. De hecho, nosotros vemos que en una oportunidad el Señor, estando enseñando, dijo que un fariseo, ¿no es cierto?, hacía grandes oraciones, oraba en público, ¿no es cierto?, y decía, yo no soy un pecador,
no me junto con publicanos ni con pecadores, yo guardo el sábado, yo diezmo y doy limosna. Y dice que más allá había un publicano que se golpeó el pecho y decía: Señor, oye mi clamor. Y fue lo único que dijo. Y el Señor después pregunta: ¿cuál de los dos bajó de ese monte más justificado delante de Dios? ¿El primero o el segundo? Ciertamente le dijeron: el segundo. Y tal vez ese publicano representa también a este pequeño hombre, a Zaqueo. Zaqueo es una figura de este pequeño hombre, porque tal vez él, en el lugar donde él vivía, en la casa tal vez cómoda que tenía, aunque él lo tenía todo, comía con esplendidez, vestía bien, tenía tal vez a niños, tenía muchas cosas, nada le faltaba, pero sin embargo él sentía que nada de lo que tenía lo llenaba, que nada de lo que había en su abundante mesa, en su casa grande, nada lo llenaba. Y él sentía la necesidad de que su alma descansara y de que experimentara un alivio. Por eso que él oye de que iba a pasar por ahí Jesús. Y la multitud toda estaba ahí apretada mientras el Señor pasaba. Y él, como era pequeño, los demás lo tapaban, no iba a poder ver al Señor. Pero ¿qué hizo él? Corrió, se adelantó apresuradamente y dijo: Él va a pasar por aquí. Y dice, mire, yo estoy describiendo todo esto para que usted vaya entendiendo. Se adelanta corriendo rápidamente siendo un hombre mayor. Y dice que se sube a este árbol, a este sicómoro. El sicómoro era parecido a una higuera, con mucha rama, muy abundante. Era un árbol frondoso que producía un fruto parecido al de la higuera. Por lo tanto, si era un árbol frondoso y él era pequeño, significa que el árbol tenía muchos ganchos y que no era difícil de subir. Es decir, hasta los niños subían a este árbol. Y él, la actitud que tuvo fue como la de un niño, porque él subió a ese árbol y él estaba esperando que el Señor pasara por ahí. No le importó lo que pudieran hablar los demás de él, no le importó que él ya no era un niño sino un hombre mayor, no le importó nada, porque él lo único que deseaba era conocer a ese Salvador del cual tanto se hablaba, y tal vez ese hombre podía tener el alivio para su alma cansada. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Y él se sube y dice que el Señor va pasando por ahí. Y mire la imagen. Veamos en Lucas capítulo 3, verso 12 y verso 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Una vez más, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Amén. Volvamos allá a Lucas 19. ¿Qué vemos nosotros en esa porción que acabamos de leer? Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuando está hablando de maestro ahí, se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿no es cierto?, fue enviado por Dios para preparar el camino para el Salvador. Entonces, dice que en una oportunidad Juan el Bautista estaba a la orilla del Jordán, estaba hablando, estaba predicando y estaba llamando a la gente al arrepentimiento para que fuesen salvos y sean bautizados, ¿no es cierto? Y dice que vinieron unos publicanos, ¿verdad? Acabamos de explicar, ¿verdad? Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos, un sirviente al imperio romano que aplicaba grandes cargas tributarias al pueblo. Por lo tanto, no eran bien vistos los publicanos. Entonces dice que vinieron a donde Juan y le dijeron: ¿qué haremos? Y Juan comienza a hablarle y después les dice, en otras palabras, que se arrepientan y que no cobren más de lo que no deben. Es decir,
que hagan lo que es justo, ¿cierto? Que hagan lo que es recto, ¿sí? Pues bien, entonces, volviendo acá, vemos, ¿no es cierto?, que el Señor dice que pasa por ese lugar. Lucas 19, verso 5. Vamos a leer el 5 y el 6. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Se imagina usted que para este Zaqueo, que su nombre, como dijimos al principio, su nombre significa puro? Sin embargo, lo que él estaba haciendo, le estaba robando a la nación. Por lo tanto, él no le hacía honra a su nombre, ¿cierto? O sea, era una vergüenza para él, más encima, llamarse así. Sin embargo, él no le importó nada de eso, como ya acabo de decir, sino que él sentía una necesidad de descansar por esa carga de pecado que llevaba en su alma. Y dice que el Señor pasa por ahí. Pues mire, podía el Señor haberlo pasado por alto. De entre tantos que habían ahí, ¿no es cierto? Recuerdo cuando en otra oportunidad el Señor va pasando y dice que la multitud lo aprieta así, ¿no es cierto? Porque todos querían acercarse a Él, todos querían, ¿verdad?, estar cerquita. Y dice que una mujer que ya hacían 12 años tenía flujo de sangre, dice que ella se acerca y dice que si tan solo topar el borde de su manto seré sana. La mujer toma el borde de su manto. Mire, imagínense, el manto es una tela. Y dice que el Señor, apenas la mujer lo tocó, dice que Él se paró y preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos como que quisieron un poco burlarse de Él. Pero Señor, le dijeron, la gente te aprieta, te empuja y tú dices, ¿quién me tocó? No, dijo Él, alguien me tocó porque poder salió de mí. Amén. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que aunque había mucha gente, el Señor sabe quién cree en Él de corazón y quién no. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, al igual que él iba pasando, ¿verdad?, había mucha gente y este pequeño hombre se sube a ese árbol, pero dice que él iba pasando por debajo de ese árbol. Generalmente esos árboles, porque tenían tanta rama, tanto follaje, lo usaban para descansar debajo de la sombra. Y el Señor no pasó por alto, sino que Él pasa, se detiene y mira hacia arriba. Y yo me imagino, no lo dice ahí la Escritura, pero lo más probable es que el Señor se haya reído de verlo ahí. Un hombre adulto ya, y ahí, y con tanta ternura el Señor le habló. Con tanto cariño el Señor le habló. ¿Acaso el Señor no les habla a sus hijos con amor? Amén. Veamos Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amén. ¿Qué significa eso? El Señor es el buen pastor, ¿verdad? Amén. ¿Y qué dice Él? Que Él llama a las ovejas por su nombre. Aleluya. Cuando estemos en la presencia del Señor y cuando estemos con Él por la eternidad, dice que Él nos dará un nombre nuevo. Aleluya. Que ninguno más conoce sino el Padre. Amén. Y nos llamará por el nombre nuevo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Él llama a las ovejas por su nombre. Un día el Señor nos llamó
nos llamó de la perdición, de las tinieblas en las que estaba nuestro corazón, de los problemas, de las situaciones, de las tristezas, de las amarguras. Nos llamó el Señor. Amén. Y nos llamó con tanto amor. Así es. Y nos llamó por su nombre. Aleluya. Amén. 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 Y si estamos aquí es porque hemos oído la voz de nuestro amado Señor. Amén. Sí, Porque Él es el buen pastor. Aleluya. Que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Volvamos acá entonces. En Lucas 19:5. Entonces dice que el Señor queda mirando hacia arriba y le dijo, yo digo, ¿no es cierto? No lo dice ahí, pero seguramente el Señor tiene que haberse reído y haberse alegrado de ver a Zaqueo que estaba ahí. Dice, y lo queda mirando y dice, ¡Zaqueo! Le dice, le grita, ¡Zaqueo! Mire, pensemos en esto. ¿Quién llamaba a este varón por su nombre con cariño y con un corazón limpio? Solo sus padres, su mamá, porque una madre, aunque el hijo sea el peor, pero una madre siempre ama a su hijo. Amén. O a sus hijos, ¿verdad? Señor. Para una madre parece que no hubieran hijos malos. Así es. Zaqueo no tenía buena fama. Zaqueo no tenía buena reputación. Y los judíos, cuando se expresaban de él, no se expresaban de buena manera de él. ¿Cierto? Podemos imaginarnos los peores epítetos que le decían. Sin embargo, aparte de su madre y de su padre, el Salvador le habló de una manera tan afectuosa, de una manera tan cariñosa. Zaqueo, baja de ahí, le dijo. Aleluya. Amén. Nuestro Señor nos habla con amor. Así es, Señor. Cuando el Señor habló con autoridad, fueron contadas las veces para reprender ciertas actitudes. Pero nuestro Señor es tierno. Dijo, Zaqueo, le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mire, vemos que el Señor lo llama por su nombre, vemos que el Señor le habla con cariño y le dice, desciende de ahí. ¿Acaso el Señor cuando llama, verdad, nos llama por el nombre, nos llama con cariño y nos dice, ven a mí, desciende de ahí? ¿De dónde hemos tenido que descender nosotros? De nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia. ¿Cuáles han sido nuestros árboles donde estábamos encaramados? Nuestro orgullo. ¿Sí o no? ¿Éramos orgullosos o no? Amén. Claro que sí. No, sí, yo creo en Dios, pero no, todavía no. Todavía no es mi tiempo. Tantas veces que he escuchado esa palabra. No, todavía no es mi tiempo. Pero mira, tú sabes lo que viene el día de mañana. No, si todavía no es mi tiempo. Eso no es para mí. Todavía no, tengo tantas cosas por las cuales luchar, alcanzar tantos sueños. Oh Señor, qué vana es la vida del hombre. Así es. Qué presuntuosas son nuestras respuestas. ¿Cierto? Pues decime, Zaqueo, baja de ahí. Desciende de tu orgullo, desciende de tu arrogancia, desciende de tu soberbia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, el que se humilla será enaltecido, Así es. pero el que se enaltece será humillado. Amén. Vale la pena doblegarse delante de Dios. Así es. Él es Dios. Él merece nuestra honra, nuestro amor, nuestra devoción. Gloria a su nombre. Y luego el verso 6 dice, entonces Él descendió, dice, aprisa y le recibió gozoso. ¿Cómo descendió Él? Espérate un poquito, Señor, espérate un poquito. ¿Cómo le dijo un día otro joven que vino? Vino otro joven. Es bueno que uno lea los evangelios, ahí está lo que estamos hablando.
Vino otro joven y dijo, Señor, maestro bueno, le dijo, yo quiero seguirte, le dijo. Pero espérame un poquito, pero espérame un poquitito nomás. Deja ir a enterrar a mis padres y vuelvo al tiro. ¿Qué le dijo el Señor? Ya yo te voy a esperar, no te hagas problema. No le dijo así. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Amén. Alguien dirá, pero chuta, ¿tan insensible es Dios? No, ahí hay una enseñanza. Lo que nos quiere decir el Señor es que nosotros no tengamos nuestro corazón puesto en las riquezas de esta vida o en los familiares de esta vida. Amén. ¿Cuántas veces la familia defrauda? ¿Cuántas veces la familia deshonra? ¿Cierto? Amén. Es decir, al primero que debemos amar por sobre todas las cosas es a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Zaqueo dice que descendió a prisa. ¿Qué significa? Rápido, con diligencia. Imagínense, era chiquitito, estaba arriba y podía hasta caerse del árbol. Pero, ¿usted ha visto cuando los niños escalan los árboles? Amén. Uno mismo, yo cuando era cabro chico me subía a los árboles con facilidad. Po. ¿Ah? Me acuerdo que donde estábamos ahí en el patio de mi abuelito había un árbol frutal, pero eran más ricos las frutas del vecino. Y me iba y me subía a sacar peras, qué sé yo. Este hombre con tanta facilidad hizo, vino a prisa, bajó rápido. Y dice que él bajó a prisa, le recibió y más encima gozoso. Y no conocía al Señor. Una vez, años atrás, fuimos a visitar una casa. La hermana, ella se reunía, el esposo no. Y llega y nos abre la puerta a él. Y nos dice, nosotros íbamos contentos a visitarla a ella. Y nos dice, ya dijo, los voy a hacer pasar, dijo, pero esta va a ser la última vez que los voy a recibir, dijo. Y no quiero que vengan más después. Así, cara dura. Nos quedamos mirando con el hermano y él como que se estaba enojando. Nos entrémonos. Entramos y empezamos a conversar así de a poquito. Se empezó a soltar el ambiente. Empezamos a hablar. Al rato el hombre estaba llorando. Y llega y se para y nos dice, hermanos, perdónennos. Ven, perdónenme, dijo, vengan a vernos cuando quieran ustedes. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros, verdad, somos orgullosos con Dios? Así es. Sí, te voy a atender, pero no tan rápido. Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios ha demostrado que nos ama, que nos quiere, que dio su vida por nosotros, que nos cuida cada día, que nos libra del mal. Y Él espera que nos acerquemos a su presencia. Sí, pero espérate un poquito, no todavía, no tan rápido. Sí, no, espérame otro poquito. Pero dice que Zaqueo bajó y no hizo esperar al Señor, bajó a prisa. Así es, Señor. Gloria al Señor. Si el Señor ya se tomó la molestia de desviarse de su camino, el camino de Él no estaba por ahí, era recto, pero Él se desvió. Qué lindo, hermanos, cuando uno es sensible a la voz de Dios. Qué lindo es cuando uno es obediente a la voz de Dios. En una oportunidad veníamos de Chillán de una reunión y nos metimos a un pueblecito que se llama Confluencia, algo así. Un pueblo chico. Y empezamos a buscar ahí con el furgón que andábamos. ¿Cuánto? No, 10 hermanos más o menos. Y empezamos a buscar un lugar donde predicar y colocar el parlante. Teníamos un parlante que teníamos que conectarlo, no como esto que funcionan así nomás. Era con corriente. Y buscando un lugar. Y no, aquí no, más para allá. No, más para allá. Y nos bajamos sin saber, primera vez que estábamos en ese pueblo, no conocíamos a la gente, nos paramos.
tocamos una puerta, salió una señora, nos concedió la corriente y predicamos harto rato, estuvimos ahí. Y al rato viene la misma, nos dice, hermanos, dice, ¿pueden ustedes entrar aquí a la casa y orar por nosotros? Había una señora postrada y había otra señora en silla de ruedas y gente que necesitaba del Señor. Y uno de los que andaban ahí dijo, ¿y cómo sabían ustedes que este era el lugar? ¿Y cómo sabían ustedes que aquí había necesidad? ¿Habían estado ustedes aquí antes? No, primera vez. Es porque el Señor sabe, es porque el Señor conoce, ¿verdad? Teníamos un camino de Chillán a Coronel, nos veníamos por ¿cómo se llama? El Itata, la ruta esa, nos veníamos. Sin embargo, el Señor puso en nuestro corazón de desviarnos y predicar en ese lugar preciso. Dios conoce donde hay necesidad. Amén. Dios conoce el hambre del corazón y la angustia. Por eso que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios y podamos reaccionar con diligencia a lo que el Señor nos está demandando. Amén. Y dice que Zaqueo bajó, ¿verdad? Aprisa, lo recibió y, bueno, ya te voy a recibir porque, bueno, ya. Porque tengo que recibirte, pero no te acostumbré. No, dice que lo recibió gozoso. Amén. Gozoso. ¿Acaso tener a Cristo no es un gozo en el corazón? Amén. Gloria a Dios. Luego vemos verso 7. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire, siempre nos faltan los murmuradores, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a recordar lo malo tuyo por no recibir lo bueno que tú tienes hoy día. Van a recordar tu pasado malo. Tú vas a querer dar testimonio de la nueva vida que tienes, pero esa gente murmuradora siempre va a recordar lo malo tuyo. Pero no te preocupes. Zaqueo no le importó nada. Al Señor menos. Al Señor no le importó, porque dice que la sangre de Jesús perdonó y borró todos nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Y dice entonces, el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, él ya lo había invitado a su casa, porque el Señor le había dicho, me es necesario hoy día posar en tu casa, me es necesario hoy día comer contigo, yo quiero comer contigo, dijo el Señor. ¿Y por qué el Señor accedió a comer con Zaqueo? Porque el Señor vio el corazón de Zaqueo. ¿Acaso el Señor no ve el corazón de los hombres y de las mujeres? Claro que sí. Entonces le dijo Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dijo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué vemos en esa actitud de Zaqueo? ¿Qué vemos en esa acción de Zaqueo? Vemos un corazón arrepentido. Amén. Y el Señor, mire, y el Señor aún no le había dicho nada. El Señor no le dijo, mira, tenéis que arrepentirte de esto, tenéis que hacer esto otro no tenéis que hacer, esto tenéis que dejar de hacer. No le dijo nada de eso. Le demostró que lo llamó con cariño, lo llamó por su nombre y le dijo, hoy me es necesario posar contigo, hoy me es necesario estar contigo en tu casa. Y Zaqueo, a medida que el Señor lo abrazó con amor, él se dio cuenta del amor de Dios y él se dio cuenta que él era un pecador. Y al darse cuenta que él era un pecador, él vio que enfrente de él estaba el Salvador. Amén. Gloria al Señor. Es decir, cuando una persona se encuentra con el Salvador, el Espíritu Santo le muestra los pecados y comienza a rectificar, porque cuando un hombre o una mujer se vuelve al Señor con un corazón arrepentido, los primeros frutos que comienzan a manifestarse se ven hacia afuera. Y este hombre que había robado y defraudado
comenzó a tener restitución. ¿Y qué hizo él? Tengo tanta fortuna, tengo tanta riqueza, pero de mala manera me he enriquecido y muchos están sufriendo por mi causa. Y había tanta hambre en esos días por Israel, en Jerusalén. Habían tantos pobres, dijo él, inmediatamente la mitad de mis bienes para los pobres. Y lo otro que tengo, dijo él, a los que yo le he robado, les devolveré no el doble ni el triple, le devolveré 4 veces más de lo que le robé. Así es. ¿Acaso no es justicia eso? Amén. ¿Acaso no es obrar en justicia? Amén. Alguien dirá, pero bueno, ¿y tú con qué te vas a quedar? Con un alma descansada, con un corazón lavado. Amén. Por cierto, era un hecho que tampoco él se empobreció. Pero vemos que él se encontró con el Salvador, su corazón descansó, él se arrepintió. Y luego dice, Jesús le dijo, mire, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nosotros, cuando escuchamos esa expresión, ¿no es cierto?, hijos de Abraham, ¿a qué nos referimos con eso? Dice que en una oportunidad había una situación donde estaban los judíos, los fariseos y los escribas, y le dijeron, nosotros jamás hemos sido hijos de esclavitud. Porque nosotros, dijeron los judíos con arrogancia, con vanagloria, dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, dijeron ellos. Hijos de Abraham. Y el Señor le dijo a los judíos, aún de estas piedras que ustedes están viendo aquí, aún Dios puede levantar hijos para Abraham. Es decir, las piedras eran más justas que ellos. ¿Tan malo es el corazón del hombre sin Dios? Así es. Pero este Zaqueo, que era despreciado por los judíos, dice, la salvación ha venido a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Y Abraham por la fe obedeció y obró en justicia. Vemos en Hechos 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Una vez más. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Gloria al Señor. Qué maravilloso, mire, ¿verdad? Esta misma expresión que nosotros encontramos allí en Zaqueo, cuando el Señor lo llama, cuando él invita al Señor a su casa, ¿verdad? El Señor no era un intruso en la casa de Zaqueo, él era un invitado. Cuando llega una persona no grata, se recibe a veces como un intruso, pero cuando hay un invitado, se recibe con agrado. El Señor no era un intruso, él era un invitado. Zaqueo lo recibió con agrado, lo recibió con diligencia y gozoso, y se reunió él y su familia. Y Zaqueo, él reconoció sus pecados y se arrepintió, rectificó lo que él había robado y lo que él había tomado que no era de él. Y el Señor vio los frutos de Zaqueo, y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Que fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo cuando él fue encarcelado, ¿no es cierto? Cuando vino un gran terremoto, se abrieron las prisiones y por ende todos los presos iban a arrancar. El carcelero, por un preso que se le escapara, tenía que responder con su vida. Pero sin embargo, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Y él, al ver eso, él se estremeció, ¿verdad? Él se dio cuenta que esos varones no eran cualquier varón, sino que eran siervos de Dios. Él se doblega y dice, ¿qué varones, qué puedo hacer para ser salvo?
Y mire la respuesta, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, en aquel que te salvó, que te perdonó, y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Es decir, la salvación no solo es para una persona individual, sino que Dios, cuando mira a una persona, ¿qué es lo que está mirando detrás de esa persona? ¿A quién? A su familia, ¿o no? Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios lo miró a usted, no solo Dios lo miró a usted, sino que al mirarlo a usted, miró detrás a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Gloria al Señor. Entonces, finalmente, el verso 10, Lucas 19:10, para terminar, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Gloria al Señor. Es decir, ¿nosotros estábamos perdidos? Claro que sí. Debemos reconocer que estábamos perdidos. Amén. Cuál más, cuál menos. Estábamos perdidos todos nosotros. Sin embargo, fuimos encontrados por Dios en Cristo Jesús, en su amor. Pero hay muchos todavía que están perdidos. Hay muchos todavía que no conocen al Señor, ¿verdad? Así es. Que pueda ser también ese sentimiento nuestro de ir a buscar a aquellos que aún no conocen al Señor. Ahora sí, Zaqueo podía, ¿verdad?, honrar su nombre. Su nombre significa puro. Él, al arrepentirse, ahora hizo obras puras, obras limpias para la gloria del Señor. Amén. Demos gracias. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por la hermosura, Padre, por tu amor, por cómo tú llamas con amor, Señor, un corazón, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Permítenos también, Padre, ser este instrumento, este vaso, Padre, útil para que tú puedas alcanzar a otros para salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más, la carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá, descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más. La carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá. Descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más. La carga Él la llevará,
su gracia fiel te sostendrá. Descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán, no temas ya, no dudes más. La carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá. Descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él.